grupo muy variopinto de compañeros y compañeras con vocación política, y un poco lo que veníamos planteando internamente era la necesidad de aprovechar este momento de cuarentena para tener formación en los temas profundos. Un amigo del grupo dice que progresar es cambiar de problema, y a mí me gusta responderle que las naciones tienen la medida de las cosas que se plantean. Entonces, la tesis un poco con la que arrancamos este ciclo de charlas, que el jueves pasado lo tuvimos a Horacio Tetamanti, y el jueves que viene va a estar tu amigo el doctor Eduardo Suaín, es un poco aprovechar este tiempo para plantear los problemas estructurales de la Argentina y salir de la disyuntiva, de la coyuntura a la que nos somete, que la Argentina es un país que no tiene destino, que no tiene solución, es un país atravesado solamente... ¿No se escucha? ¿Hola? Está perfecto. Lo escucho, ¿eh? Ah, perfecto. No, me llegó un mensaje, no se escucha, digo, hablar en silencio era como hacerte lo mismo a vos. Bueno, lo que decía era eso. Nosotros partimos de esta hipótesis de que la Argentina no es un país pobre, volviendo un poco a la analogía de Perón, es un país que tiene las mangueras de los recursos hacia afuera, y como no lo queremos hacer solamente en teoría, sino que tenemos aspiración política, aspiración concreta en un sistema democrático en términos electorales, lo que queremos hacer es unir estos dos mundos, de los hombres y mujeres que conocen mucho las capacidades nacionales de la Argentina, que alguna vez tuvo y las perdió, y con los hombres y mujeres que tenemos vocación de destino de ponerlos en la compulsa popular, en lo electoral, porque estamos convencidos que el mundo que viene, que el problema antártico no es un problema del siglo XXII ni del futuro, sino que es un problema del presente, si no encuentra a los dirigentes políticos con creatividad y conocimiento para entender cuáles son los desafíos del futuro, va a ser muy difícil cambiar esta situación. Así que, para terminar, no la quiero hacer muy larga, la idea un poco es que nos cuentes cuál es la actualidad con el tema antártico. Mariano es un hombre que viene de la medicina, pero ha hecho su carrera fuertemente vinculada a lo que es la proyección argentina en el continente blanco. Ha sido director del Instituto de la Dirección Antártica, que depende justamente del instituto. Es un hombre que tiene muchísimo conocimiento empírico, concreto, teórico también, así que bienvenido Mariano, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Después vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Te paso la palabra. Bueno, perdón, te pisé cuando me dabas la palabra. Les agradezco a todos, algunos los veo, a otros no los veo. Me voy a presentar brevemente. Sí, vengo de la medicina, y la medicina me llevó a la Antártida. Justamente fue por 1989, estábamos de huelga en un sanatorio privado y leímos que pedían médicos para ir a la Antártida, y todavía no sé cómo fue que me presenté, me postulé y me recibieron dos de los grandes personajes de la Antártida, uno el teniente coronel Fontana, que fue el enlace entre el general Pujato y Perón cuando se fundó la base San Martín entre 1951, y el otro el general Leal, que era el director nacional del Antártico en ese momento, y fui de jefe a la base Chubani, hoy base Carlini. Fui por un año y después me enteré que me quedaba un segundo año y fueron 2 largos inviernos. O sea que sé que hay compañeros que están acá que han hecho cuarentenas antárticas prolongadas, y ya más o menos van sabiendo cómo es esto de la cuarentena, y lo único que teníamos en ese momento era la radio y podíamos hablar por radio. Después el general Leal me empapó de todo lo que era la actividad internacional antártica, y junto con eso llegué a través de la militancia a ser director nacional del Antártico desde el año 2003 hasta el 2016. Dicho esto, la idea es poder compartir con ustedes algunos pensamientos, porque hablaban de
como preguntas disparadoras, las capacidades antárticas. ¿Qué capacidades antárticas tuvimos? Y las tuvimos todas, las capacidades antárticas. Todas las que ustedes se puedan imaginar, nosotros las hemos tenido desde mucho antes de la primer base argentina en la Antártida, ya con el alférez Sobral, que empezaba a vislumbrar la Antártida de otra manera y estudió geología después de los 2 años con Otto Nordesklon, el Perito Moreno, que fue el que impulsó a la política argentina a ir hacia la Antártida en 1901, fue el ideólogo de las campañas antárticas y el ideólogo de la primera base en el mundo, que es la base Orcadas, esa base que nos dio la mayor presencia argentina, ha tenido la mayor presencia antártica en el mundo. Después de eso pasaron muchos años, casi 40 años, y el Reino Unido instala la segunda base permanente en la Antártida. En ese momento Argentina se dedicó a la actividad científica, la base Orcada fue una base científica, algo que es importante para cuando después hablemos de la soberanía, porque la soberanía se sustenta en el Estado de Derecho de los pueblos y no en el Estado militar, mientras que los ingleses tuvieron una ocupación colonial a través de la ocupación ilegítima e ilegal en las Islas Malvinas, y con eso llegaron hasta la Antártida, ¿no? Con ese concepto. Fue por 1928 que el embajador británico en Argentina le escribe a su rey, en ese entonces rey, que había que hacer algo con eso de la base Orcadas, porque interrumpía la continuidad geográfica entre la Antártida y las Islas Malvinas. Entonces, fíjense qué oportunidad que hubo. Pero hubo otras cosas que ocurrieron en ese momento, que no están bien conocidas, que es importante destacarlas, que fue que después de fundar la base Orcadas, se funda un observatorio meteorológico en las islas en las islas Georgias del Sur, con la bandera argentina. Ese observatorio significa que Argentina estuvo presente en las islas Georgias, y en esas islas donde estuvo Argentina, se interrumpió ese predominio británico que teníamos desde aquel entonces. Luego viene una época importante, esa época importante es a partir de 1946, cuando Perón se lanza a lo que podemos llamar la conquista de la Antártida y crea el esqueleto de bases antárticas más grande que ha tenido Argentina en su momento. Crea una serie de refugios, de bases temporarias, se funda la base San Martín en 1951, la primera base al sur del Círculo Polar, la base Brown, la base Melchior, la base Decepción. O sea, hay un montón de bases que se van fundando, lo que era la base, el refugio Potter, que da lugar a lo que hoy es la base Carlini. Se van fundando una serie de bases y refugios que dan un sostén y que ya venía planeándose lo que se llama la Operación Tabarín, que es la operación del Reino Unido, para poner una base cerca de cada una de las bases argentinas para evitar el predominio argentino en la Antártida. El que comandaba esto era el propio Churchill, o sea, no era una cuestión menor para el Reino Unido, y esto lo hacía un iluminado que en su momento tenía ganas de hacer cuestiones en la Antártida. No, para nada. Esto cambió. Tanto es así que hubo una operación militar, la fragata Big Bari Bay, saca argentinos y chilenos que estaban en la isla Decepción, los toma prisioneros y los lleva a Grytviken, en las Georgias del Sur, los deja en la Compañía Argentina de Pesca, y de ahí los trasladan después hasta territorio argentino continental. Ya para esto Argentina tenía su mapa bicontinental. Si ustedes van al plan quinquenal que hizo Perón, está el mapa bicontinental y figura la Antártida incluida en los planes quinquenales como tal. Desarrolla la política pesquera. En aquel momento la política pesquera se hacía a través de la caza de ballenas.
desarrolla la flota mercante, compra en los astilleros de Bremerhaven el rompehielos San Martín, primer también rompehielos del mundo en llegar a la Antártida, dedicado exclusivamente a las actividades antárticas. Funda en 1951 el Instituto Antártico Argentino. Se genera una política impresionante y se empieza a promover también los rudimentos del turismo antártico. O sea, teníamos todo en aquel momento. Llega el golpe de Estado de 1955 y se cambia diametralmente la política y se va hacia una política, por decirlo de alguna manera, más internacionalista. Lo diluyen todo ese sentido nacional que había en ese momento. El sentido nacional que había en ese momento se cambia y se permite llegar a lo que es el Tratado Antártico. A partir del Tratado Antártico voy a compartir la pantalla, que era la presentación que tengo para hoy. Si, téngame un poco de paciencia porque está todo muy lento. Ahora sí. Comenzamos con algo que fue lo que llamamos sistema del Tratado Antártico, que es lo que está vigente hoy, donde hay arriba, espero que se vea la flechita, donde hay el Comité Científico para las Investigaciones Antárticas, que esto da lugar al sistema del Tratado Antártico. El sistema del Tratado Antártico va a dar lugar a la primera reunión consultiva del Tratado Antártico, y ahí todos los países que estaban en la Antártida, que eran 12 hasta ese momento, estaban los centrales. Alemania la corren por haber sido la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial, no puede estar para nada, y aparece este Tratado Antártico que le conviene a los poderosos en ese momento. Porque cuanto más grande sea una reunión internacional, un organismo multilateral, más difícil va a ser a los países con menos recursos poder participar de todas las reuniones. Esto es una verdad de perogrullo. Entonces, que se empieza a ver que la Antártida tiene que ser algo que también a la Argentina le conviene por sus antecedentes, tiene que ser un territorio destinado a la paz, se evita que la Guerra Fría llegue a la Antártida, dedicado a la investigación científica. Argentina es pionera en la investigación científica, y después que haya cooperación internacional, que esto le conviene a los más poderosos, porque si yo soy el dueño del auto que saco a pasear a los demás, voy a ser al cual todos refieran. Por eso, el que es depositario del Tratado Antártico es Estados Unidos. El que tiene al Comité de Investigaciones Científicas, que es central para las políticas antárticas que se basan en la ciencia, así, a veces la ciencia es muy traída de los pelos, no es una ciencia prístina y pura como muchos se creen. No, no es tampoco el concepto liberal de la ciencia. Es una ciencia que está muy teñida de asuntos políticos en grandes temas de la política internacional. ¿Y dónde está el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, o SCAR? Voy a decir muchas veces SCAR, pero refiere a lo mismo. Está en el Reino Unido. Ahí tiene la sede y el domicilio legal. Argentina tiene un gran logro, que es en el 2004, haber conseguido que se instalara la sede del Tratado Antártico en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es un gran reconocimiento eso que tiene la Argentina, por toda la trayectoria que ha tenido. Entonces, hoy tenemos este mapa, que es un mapa donde está la demografía de las distintas bases, de las bases antárticas, donde se ve que China tiene un interés muy grande en todo lo que es esta cuestión geopolítica, porque no solamente hablamos del continente. Sería un error pensar en el continente antártico. Hablamos del continente antártico, de los océanos australes y de todos los ecosistemas asociados que tienen que ver con la Antártida, que esto puede ser de polo a polo cuando hablamos de ecosistemas asociados. El mundo es un solo ecosistema, pero por lo general se refieren del paralelo 40 sur al 90 sur. O sea, un rango amplísimo, que es hasta donde pueden estar los ecosistemas asociados.
¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos esto, de hace una hora atrás, es esto. Tenemos más de 2 millones de contagios del coronavirus, tenemos Estados Unidos con 1.080.000 contagiados, 62.000 muertos, el Reino Unido que tiene una cantidad de muertos impresionantes, tenemos Brasil que cada vez tiene más cantidad de muertos y más cantidad de contagiados, y tiene una cifra de recuperados que la verdad que no me la creo, porque van teniendo recuperados en lapsos de 5 o 6 días, que ninguno se recupera del coronavirus en ese lapso. Argentina los tiene en 21, por eso demora tanto a veces en tener recuperados. Pero fíjense, Argentina está bastante abajo y tenemos una lamentable cantidad de muertos, que son 216, pero que es muy inferior al resto de los países del mundo. Esto da algo que es bastante importante, que inclusive el Fondo Monetario Internacional, que está practicando y hablando de políticas neokeynesianas o keynesianas, habla de la palabra incertidumbre. Entonces, para las reuniones consultivas del Tratado Antártico, la próxima que venga, si es que se hace, va a ser incertidumbre de lo que ocurra con la Antártida. Son 29 países los que tienen voz y voto y decisión en las reuniones del Tratado Antártico, son todos estos países. Voy a hacer una introducción muy breve de todo esto porque quiero llegar al fondo, que es el final, y de esto daría para hablar una semana de las reuniones consultivas. Hay muchos que son los países adherentes que tienen voz pero no voto y no tienen incidencia. Fíjense que está, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba, Eslovenia, Malasia, Kazajstán, está Mongolia, está Eslovaquia, está Turquía, está Venezuela. O sea, hay una amplia cantidad de países que son 25, sumados a los otros 29, que están trabajando en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Hoy en un clima de incertidumbre. O sea, lo que es la RCTA más o menos lo he dicho, pero la regla de oro es el consenso. Algo que a veces se habla en forma peyorativa, pero que hoy a la Argentina le conviene, porque en todas las reuniones que hemos participado como delegación argentina, el consenso es una de las reglas de oro por las cuales cuando se nombra a las Islas Malvinas como Falkland o cuando aparecen en un mapa como Falkland, Argentina pide la palabra, rechaza y al final hace una queja, lo que se llama, introducimos un párrafo en el cual decimos que las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y los espacios marítimos circundantes son territorios argentinos ilegítima e ilegalmente ocupados. Entonces, eso ya es una cuña que pone Argentina para que el Reino Unido, el Commonwealth y aquellos países que por lo general son las monarquías británicas, las monarquías europeas, perdón, no hagan causa común con la monarquía británica. Entonces, esto es una regla de oro. Hay varios sistemas de toma de decisión, pero básicamente lo que hay son grupos de trabajo, y lo que hay en estos momentos muy fuerte es el turismo antártico, el turismo y la ciencia antártica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el turismo cada vez se fortalece más, se esperaba que se duplicaran la cantidad de turistas que hay en los próximos años, ahora no sabemos qué va a pasar con el turismo, cómo va a desarrollarse, pero también tenemos estos problemas desde nuestro propio continente, desde la ciudad de Ushuaia. Esto estaba sacado a fines del 2019, estaba sacado de una página de internet de una empresa que tiene sede en Ushuaia, donde habla del turismo en la Falkland Island, en la South Georgia Island. Entonces, nuclea la actividad turística en la Antártida. Y esto es algo que no nos está dejando dinero, ni nos está dejando un rédito que nosotros necesitaríamos para el futuro, para esas capacidades que a veces hablamos. Existe también dentro del sistema del Tratado Antártico algo que no va a ocurrir, que era todas las reformas y las reconstrucciones
de las bases antárticas, porque las bases antárticas se consideran embajadas. Y esto, por ejemplo, es la base chilena Frey, donde ven una serie de casitas blancas, que ahí viven familias, igual que en la base Esperanza. No estoy poniendo argentinas porque las argentinas las conocemos y están muy desarrolladas. Pero también tenemos que saber lo que pasa en el contexto internacional. Si no sabemos lo que pasa en el contexto internacional, no vamos a tener una acabada idea de dónde estamos parados. Porque esto es lo que no se dice. ¿Dónde estamos en el nivel internacional? Al lado de esta base chilena está la base rusa Bellinghausen, del otro lado la base china Gran Muralla, la base uruguaya Artigas, en una misma costa de la isla 25 de Mayo. Enfrente está la base coreana Rey Sejong o Kim Sejong, la base Carlini. Por detrás de la base Carlini está la base brasileña Ferraz, la base polaca Artowski y una base, un refugio que se abre en verano norteamericano que se llama Copacabana. Esta es la base polaca, que son las que se iban a reconstruir. Esta es también la base polaca. Lo que se ve atrás con ventanas es un vivero. Y también se iba a trabajar muy fuerte, que también la epidemia lo cortó, en el descubrimiento de la Antártida, que iba a ser una apuesta muy fuerte del Reino Unido en todo lo que sea las redes sociales y en todo lo que sea el concepto de educación para algo que ellos llamaron la geopoética, que es a través de la percepción del arte y de la educación y de la cultura, sentir como propio un territorio, no solamente para sus ciudadanos, sino también que ese sentimiento propio sea de los demás. O sea, que los demás sientan como perteneciente al Reino Unido el sector antártico británico, que es lo que reclaman, y toda la zona de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Entonces, esa era la estrategia. O sea, una fuerte campaña en las redes. Todos los demás países iban a hablar del descubrimiento de la Antártida, iban a ponerse como loros a hablar del descubrimiento de la Antártida. IATO es la Organización de Turismo Internacional, que también juega con la Antártida y también juega con la monarquía del Reino Unido, en donde en el gobierno anterior, durante el macrismo, la IATO, que es la Organización de Administradores del Turismo Antártico, la IATO lanza una serie de estampillas con la imagen de la reina británica y de las Islas Malvinas, pues como Falkland, obviamente, jamás como Malvinas. Entonces, el turismo y las organizaciones turísticas no estaban jugando con Argentina en esto. Aparece Estonia también, hablando del descubrimiento del continente antártico, mientras que Argentina no habla demasiado en los 4 años del gobierno anterior para evitar esto, para evitar que la educación nos jugara en contra del sistema antártico. Porque todos hablan del descubrimiento. Ahora, ¿cuándo se descubre la Antártida? Nosotros decimos que se descubre a través de los españoles, ¿sí? Hablamos del Tratado de Tordesillas, de la Bula Interpoétera. Entonces, bajo ningún concepto vamos a aceptar que fue el Reino Unido quien lo descubrió. Antes llegaron algunos otros. Pasa que la historia se dejó de respetar como tal. Después, dentro del sistema del Tratado Antártico está el Comité de Protección Ambiental, que es el otro lugar donde se va a discutir la soberanía. ¿Qué hacen los países para tener políticas ambientales y resguardar al continente antártico del cambio climático? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que aquellos países que han sido los que más contaminaron se puedan disculpar de toda la contaminación diciendo que protegen a la Antártida. Pero esto no es así. En este momento han capitalizado todas las ganancias y socializaron las pérdidas en este sistema del Tratado Antártico. Entonces, estos 38 países que hoy están hablando de la protección ambiental están comunicando a través de un portal que habla del ambiente antártico cuáles son las políticas ambientales.
tuvimos nuestras fuertes discusiones por la comunicación, porque decían que a través de un comité se iba a seleccionar lo que había que comunicar al mundo. Cuando vimos que el comité no estaba integrado por nadie de Latinoamérica, dijimos, no, acá esto no puede ser, Argentina no lo aprueba, y dimos una batalla muy grande para que hubiera al menos un latinoamericano. Como no todos los gobiernos de Latinoamérica apoyaron, Argentina puso una persona de Argentina que trabajó. Ahora, cambia el gobierno y se tiene una política de seducción hacia el Reino Unido y el portal cae y es manejado prácticamente a gusto y piacere de los angloparlantes, ¿sí? Porque el Comité de Protecciones del Ambiente Antártico tiene mucha influencia sobre la toma de decisión política, mucha influencia. Estos son los laboratorios, la parte científica de la base Carlini. Este laboratorio, que espero que se vea con la flechita, se construyó entre Argentina y Alemania. Todo esto lo ponía Alemania, pero con la condición que accedieran solamente los que tenían proyectos conjuntos argentino-alemán. Como no nos parece justo que los que solamente tenían proyectos de Argentina, construimos este laboratorio que es bastante más grande y que es netamente argentino. ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque habíamos visto previamente al año 2003 que Alemania, que tiene una cooperación conjunta con Argentina en la base, en aquel momento Yubani, decía que estos laboratorios eran una base alemana y que se querían expandir como Alemania. Entonces nosotros agarramos y pusimos este laboratorio ahí para cortar esa expansión que tenían hacia el Alemania, y que actualmente, por esas cosas que ha tenido la mala política argentina, el gobierno anterior dejó que se llamara base Dalman. Siempre nosotros dijimos que era una base argentina con un proyecto binacional, lo cual era muy bueno eso. No soy xenófobo, pero también no quiero que dentro de una base argentina se aproveche Alemania de decir que hay una base alemana. Los miembros del SCAR son 46 países. Acá llama la atención que esté Irán, el país, el malo del mundo. Está Irán, está Venezuela, está la República Checa, está Rumania, está Tailandia, está Dinamarca, bueno, hay una serie de países. Ahí se me puso junto China-Colombia, que no tiene nada que ver, no existe una China colombiana ni una Colombia chilena o China. O sea, es un error. Pero cuando vemos el planiferio, todos los países que tienen interés en Antártida son los azules o los celeste claro. Son muchos en el mundo. La superficie del continente que tiene este tipo de interés es muy grande. Funciona de una manera determinada, hay grandes disciplinas científicas, pero fíjense el punto 3, la revisión de la historia antártica. Si la Antártida, por el artículo 4 del Tratado Antártico, que dice que no se desconoce lo hecho hasta la firma del Tratado Antártico, en donde se congela la soberanía, lo hecho hasta el Tratado Antártico, hasta 1959-1961, donde entra en vigencia, es muy importante. Por eso las ciencias sociales son importantes dentro de la Antártida. Es la historia. Esta es una de las capacidades argentinas, el hacer este tipo de campamentos, el tener este tipo de movilidades. El ver también dentro del análisis político y geopolítico que tenemos que hacer es la pregunta 77. ¿Cómo se mantendrá el uso de la Antártida con fines pacíficos y científicos como obstáculos para un cambio? ¿A qué cambio se refieren estas preguntas que se hizo el Comité de Investigaciones Científicas, el SCAR, hace unos 7 años más o menos, respecto a cómo va a ser usada la Antártida? O sea, esto fue una encuesta mundial que se hizo. ¿Qué significa el cambio? Que de pronto aparece en la administración Trump diciendo que la Agencia Nacional de Seguridad tiene la Antártida como un objetivo central, que China aumenta
las inversiones en la Antártida de una manera increíble, que el Reino Unido sale a hablar de la conquista de la Antártida. Entonces, vemos que la geopolítica, hasta la epidemia de estos momentos del SARS-CoV-2 o del coronavirus, tenía unas intenciones muy grandes sobre la Antártida. Habla de las configuraciones geopolíticas, habla del potencial de los servicios de los ecosistemas antárticos, que ya los vamos a ver, los servicios de los ecosistemas antárticos, que básicamente es la biotecnología o también las proteínas a nivel de la pesca y de la investigación, o también puede ser de los geosistemas por la minería submarina. Argentina tenía esta capacidad científica, que era el proyecto Pampa Azul, la iniciativa Pampa Azul, que es lo que tenemos que rescatar como país. Entonces, ¿qué se hizo? Se estudió el estuario del Río de la Plata, el Golfo San Jorge, pero básicamente se empieza a generar un trabajo entre el agujero azul al norte de las Malvinas, las islas subantárticas, Georgia, Sandwich, y los espacios marinos circundantes, y el Banco Burwood, que esto sí les molestó mucho a los británicos. Empieza también a tener la cuestión pesquera. La cuestión pesquera es muy importante. En la cuestión pesquera, así como en algún momento hablamos de las cuevas fiscales, podemos hablar de las cuevas pesqueras, en donde los principales países con intereses pesqueros ponen sus empresas para que esas empresas puedan tener voz y voto dentro de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocidas como la CRUMA. Dentro de esta convención tenemos países para hablar de la pesca como las Islas Cook, como Mauritius, Namibia, tenemos las Islas Vanuatu. Todos estos lugares no van delegaciones nacionales, van empresas pesqueras disfrazadas de delegaciones nacionales, porque son muchos millones los que se mueven en la CRUMA, en esta convención, que es todo lo que está en rojo en este mapa, que son muchos millones de kilómetros cuadrados. Pero fíjense la importancia que tiene las distintas áreas, que es la 48.3, la 48.2 y la 48.4, que tiene que ver con uno de los mayores conflictos internacionales en el mundo, junto con el conflicto de las Islas Malvinas, por una superposición muy grande que hay entre la posición argentina y la posición ilegal e ilegítima del Reino Unido en estas islas. Mucho tiene que ver con el krill, con esta explotación en la cual Argentina no tiene ninguna capacidad. El krill tiene estos barcos, que son los barcos último modelo que ha lanzado Noruega para esta prospección, y acá en esta curva, que la tengo hasta el 2017, me faltó incluir la campaña 2018-2019 para la gráfica, que tiene una tendencia alcista muy grande, porque cada vez es más importante la pesca de krill como una fuente de recurso proteico para el mundo. Y esta otra es la merluza negra, que si bien tiene una tendencia ligeramente descendente, en la última campaña antártica que podemos medir, la 16-17, ha comenzado la tendencia alcista. ¿Por qué la tendencia alcista? Porque este tamaño de pescado que está congelado acá, que lo puse al lado de una persona para que hubiera una referencia física de lo importante que son estos pescados, estos peces, se pudiera ver de otra manera. ¿Y por qué disminuyó la pesca? Fácil, disminuyeron los ejemplares. Hubo una predación tan grande de las licencias que tiene el Commonwealth sobre las Islas Malvinas, que realmente hace que sean millonarios los isleños con un PBI que algunos dicen que es de $66.000 anuales, otros dicen que llegan a $90.000 anuales, el PBI de los keltas.
solo con la venta de licencias pesqueras. Otro punto son los administradores de programas nacionales, son países que tienen programas antárticos bien constituidos, o sea, bien constituidos significa creados a través de alguna resolución política, que en nuestro caso es la ley 18.513, que es la ley de la creación de la Dirección Nacional del Antártico, que tiene una serie de propósitos, pero fíjense, habla de tener interés, prevención de los derrames de petróleo, reducción del impacto en el ambiente antártico, de nuevo las políticas ambientales como decisoras de políticas, pero también tiene grupo de expertos en transporte marítimo, operaciones aéreas, gestión de energía, capacitación, y una serie de gestiones. La otra importante es la búsqueda y rescate con centros de búsqueda y rescate, en donde hay salidas económicas muy grandes. Estas salidas económicas muy grandes tienen que ver hacia el futuro una forma de salir de la crisis y sostener nuestras campañas antárticas, que es potenciar el transporte marítimo, las operaciones aéreas, la gestión de energía, rever el turismo, como lo queremos rever, qué capacitación le vamos a dar a la gente que va a la Antártida de nuestro país y de terceros programas antárticos, teniendo en cuenta que Chile aprovecha esto desde Punta Arenas y por verano, de acuerdo a lo que dicen los chilenos, tienen una ganancia de 150 millones de dólares por verano, mientras que nosotros hacemos una campaña antártica con 20 millones de dólares. Si nosotros aprovechamos esto, el superávit es muy grande y hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de estos recursos, a través de todas las tecnologías, a través de todos los grupos que hay, a través de todo lo que está pidiendo el mundo antártico, la comunidad antártica internacional, están pidiendo una serie de cuestiones que Argentina las podría tener resueltas de una forma muy, muy interesante. Estas son las áreas de búsqueda y rescate que tiene cada país. Hemos logrado minimizar la presencia, porque los británicos pusieron un centro de búsqueda y rescate en Puerto Argentino. Hay un área compartida con Chile para la península antártica, pero hay otro gran sector donde Argentina puede participar ejerciendo la presencia marítima y aérea en la zona antártica. Es muy importante eso. Hoy no la tenemos, este nivel. La Armada rusa, por los 200 años del descubrimiento en la Antártida, que dicen los rusos que también la descubrieron antes que los ingleses, va a ser cartas de navegación para la Antártida. Esto es soberanía también, esto es marcar soberanía. Hay un grupo latinoamericano donde Argentina perdió el protagonismo que tenía hasta el 2015, en donde nosotros teníamos un rol protagónico. Hoy ese rol protagónico lo tiene Chile. No tengo nada en contra de Chile, quiero decir esto, pero quiero señalar y responder la pregunta: ¿qué capacidades perdimos? Perdimos la capacidad de liderazgo en Latinoamérica, perdimos la capacidad de tener presencia científica a nivel internacional. Argentina en los últimos 4 años dejó de lado todo lo que era la investigación científica en la Antártida, bajó muchísimo. ¿Qué pasa? Sigue con el envión que veníamos del 2015, porque con lo hecho hasta el 2015-2016, que fue campaña que hicimos nosotros en ese momento, sigue el envión de publicaciones. Entonces no se siente tanto. Ahora lo vamos a sentir en estos momentos. Esto fue el acuerdo oprobioso que se hizo entre Theresa May y Macri, donde se bajan todas las medidas que ponían obstáculos económicos para desarrollar la economía de las Islas Malvinas. Nosotros siempre le poníamos obstáculos, ellos ponen esto para sacar los obstáculos, ponen los vuelos, pero también aparece acá un convenio entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey que no era necesario. Este convenio lo firman las autoridades en aquel momento, Malcorra, que hace que venga Alan Duncan con Foradori. Entonces hay un montón de cuestiones. Entre ellos, también el desarrollo de infraestructura, energía y minería.
infraestructura, energía y minería, temas importantes para la economía argentina. Fíjense, y también que las dos armadas hicieran trabajos conjuntos para olvidarse y minimizar lo que fue la gesta de Malvinas. Entonces, cuando hablamos de soberanía también tenemos que ver esto, porque esto repercutió en los foros antárticos, en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Porque el grupo de turismo y el grupo científico del sistema del Tratado Antártico, de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, se lo repartieron después de este acuerdo entre Argentina y el Reino Unido. Por eso es que señalé antes lo que hace el turismo con la serie de estampillas británicas, con esos proyectos de turismo que fomentan la economía británica en las Islas Malvinas, la economía Kelper, y eso estuvo y está bajo el mando de un argentino, de un diplomático argentino. Es una cuestión que realmente llama la atención que se siga con este tipo de políticas actualmente. Este tipo de políticas que la Cancillería se olvidó de las Islas Malvinas y la Antártida en los mapas, que se permitió que se armara estos territorios de ultramar sin protestar y sin meternos, cuando en el 2013 no se pudieron sacar las áreas marinas protegidas que se pensaban para estas zonas, porque Argentina logra el liderazgo, va con Chile y va con Brasil a una reunión que hacían los británicos por las suyas, por fuera de las reuniones oficiales, a decir que Argentina se oponía a las áreas marinas protegidas unilaterales en las Islas Malvinas, en Georgia y en la Sandwich. Bueno, acá está lo que les acabo de decir. Y esto es lo otro, es el mapa de la minería subacua, en donde están los nodos polimetálicos, y esto es la gran riqueza que hay para el futuro extractivista en los lechos marinos, por eso es tan importante, estos son buques que existen hoy, por eso es tan importante lo que ocurre en nuestras islas. En nuestras islas y en los espacios marítimos adyacentes. Estos son fotos de los nodos polimetálicos donde están oro, plata, cobre, litio y todas las tierras raras que son tan necesarias para el futuro. Y esta es la política extractivista que va a ser desastres ecológicos en el Atlántico Sur, pero como están lejos del norte, viene bien hacerlos aquí. Los desafíos para Argentina es recuperar nuestras capacidades. Esto fue un buen desafío que se hizo, que lo comenzó el gobierno anterior, hay que resaltarlo, el ampliar el Banco Burwood, pero el también establecer un área marina especialmente protegida al sur del Cabo de Hornos, y en estos momentos también poner un claro freno a cualquier pretensión que quiera ir hacia el sur. Entonces, el haber generado estas áreas marinas protegidas como espacios argentinos nos viene muy bien a nosotros porque nos da esta posibilidad de ejercer soberanía en territorios marítimos que influyen sobre la soberanía futura en Argentina. Esto es de lo que me quejo muchas veces y esto es lo que me indigna. ¿Hacia dónde íbamos en las políticas científicas antárticas con el presupuesto que está medido en millones de dólares para tener una idea en moneda constante y en dónde se recuperó en el 2019? 9 veces menos presupuesto para la ciencia y para las aplicaciones de la política antártica, que va en un descenso terrible. Lo mismo sufre Defensa, lo mismo le pasa a Defensa con esto. Por eso tenemos que mejorar el sistema territorial argentino, ya como para ir cerrando. Tenemos que rever qué vamos a hacer con las bases, con los medios logísticos, con los sistemas de protección ambiental. O sea, tenemos buques como el Irizar, tenemos los buques que compró Rossi en el 2015 como ministro de Defensa y que permiten hacer campañas antárticas. Eso permitiría a programa de terceros países trabajar con Argentina con capacidades que puede ser al principio con costo cero, pero después con un costo arancelado por metro cúbico de bodega, por horas de vuelo, y que permita tener recursos genuinos para financiar las
campañas antárticas y las políticas antárticas. Estas formas que nosotros tenemos para volver a recuperar nuestras capacidades. Cuando nosotros nos fuimos había cooperación internacional con muchos países. El IRISAR salió con 0 capacidad logística en su momento. Tenemos que ver qué ciencia queremos y para qué queremos la ciencia. Porque podemos hablar de una ciencia liberal, de una ciencia donde cada uno investiga lo que quiera, o una ciencia aplicada a la producción y al desarrollo argentino. Por ejemplo, la industria farmacológica, a la biotecnología, a generar patentes que hoy están dejándole a los países centrales miles de millones de dólares de ganancia por año por las patentes que obtienen. Nosotros no hemos hecho patentes, que fue también un gran problema, una gran decepción que tuvimos con Lino Barañao, que cuando nosotros hicimos el proyecto Genoma Blanco, esperábamos que las patentes quedaran en Argentina. Después el Ministerio de Ciencia y Técnica no desarrolló esas patentes y es a través del sostén de las empresas de biotecnología que Barañao consigue su continuidad en el gobierno de Macri, al cual le importó 3 violines la ciencia argentina y que iba a otras cuestiones. Como todo. Entonces, vamos a esa forma. Tenemos que formar algo de lo que estamos hablando acá, para ampliar más esto que decimos ahora, que tiene que ver con la geopolítica y la formación de cuadros político-técnicos. Si no tenemos gente que nos suceda a nosotros, cosa que no está pasando en estos momentos, no vamos a poder cubrir todas esas reuniones internacionales que le mostré en modo muestra gratis, o sea que no alcanza para esto. Tenemos que volver a unificar la centralidad política para la toma de decisiones en la Comisión Nacional del Antártico. Esta era una propuesta de campaña, la Comisión Nacional del Antártico. No salió, bueno, habrá que seguir sosteniendo, esto, al menos yo lo voy a seguir haciendo, sostener la Comisión Nacional del Antártico, donde haya un directorio formado por los principales ministerios que estén representados, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, que tiene que decir que estén toda la toma de decisión, el Comando Conjunto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, la Política Exterior Antártica de la Cancillería y el Instituto Antártico Argentino, para formar parte de esto y después rever las políticas ambientales. O sea, nosotros también meternos en las políticas ambientales, formar parte de la toma de decisión internacional. Si no vamos a las reuniones internacionales, si por miedo a que se enojen los británicos o los países centrales nos vamos a quedar callados y vamos a decir, no fue bien en la reunión del Tratado Antártico porque no tuvimos grandes baches. Pucha, pero tampoco nosotros tuvimos una posición central. No nos paramos en términos futboleros como un equipo grande, que decimos, no, acá está Argentina, que es un país fuerte en la Antártida. Argentina perdió esa fortaleza en estos años. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a recuperar algunas de estas cuestiones. La base Petrel. La base Petrel tiene la posibilidad de 3 pistas aéreas, está bien ubicada, no hay por qué cerrar la base Marambio, que está donde estoy señalando ahora, pero la base Petrel tiene la posibilidad de estar a nivel del mar, de tener una pista adecuada, y tenemos que pensar también en un sistema integrado con la provincia de Tierra del Fuego para tener en lo que es la península de Ushuaia una base naval combinada con un aeropuerto, con una base aérea y con una zona científica muy importante que la habíamos pensado en esta zona y en la zona que se llama como los coreanos, en Tierra del Fuego. Esto ya lo modificamos, ya esto evolucionó. Aprovechar que tenemos el Centro Austral de Investigación Científica para interactuar entre el Instituto Antártico Argentino y tener acá lo que llamábamos la Comisión Nacional del Antártico, que era una de las cuestiones que reeditó Perón. Esto significa llevar
porque voy a tranquilizar a mucha gente, ¿no? Toda la actividad de Buenos Aires, a los golpes, a los sopapos, desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, no. Esto hay que hacerlo de un modo ordenado, pero aprovechar todas las capacidades que tiene Tierra del Fuego, la Universidad Nacional, el CONICET, la zona austral, y tener también proyectados puertos, no sobre el canal de Beagle, sino sobre el litoral atlántico, que también permitan la conexión Argentina-Argentina sin pasar por dos aduanas, que son aduanas chilenas, a eso me refería, y poder tener la posibilidad de un puente continental sin la necesidad de aduana. Es difícil, tal vez lo haya explicado Teta Manti anteriormente, pero esta es una de las cosas que nosotros necesitamos. Mayor participación en los foros del sistema del Tratado Antártico, llevar logística de terceros países, meternos de lleno en las políticas científicas, campañas de educación que tenemos que hacer, políticas ambientales, mejorar las bases antárticas que tenemos en la Argentina. Hoy están muy mal las bases antárticas argentinas. Incorporar mayor cantidad de buques. El desarrollo de la industria de la defensa puede ser una salida para las pymes y una salida para nosotros para volver a recuperar nuestra capacidad operativa en la flota naval o tener mayor cantidad de buques cívico-militares, como quieran llamarlo, pero volver a eso que fue ELMA, esas líneas marítimas del Estado que tuvimos desde Argentina. Ver cómo con las pymes nos podemos proyectar de otra manera, ver cómo podemos, bueno, lo que dije, la industria de la defensa nacional, volver a hacer mayor cantidad de campañas en el Atlántico Sur, articular con la provincia. La industria cultural tampoco nos tiene que dejar de lado, tampoco la tenemos que dejar de lado, porque a través del arte, a través de la cultura, llegamos a millones de personas que no llegamos de otra manera. Entonces, ver también cómo podemos militar estos temas que dan lugar a estas preguntas que no la voy a hacer ahora porque me fui con el tiempo, pero voy a tomar un vaso de agua y a dejar espacio para el debate, así que les agradezco la atención. Bueno, Mari. espero que los conductores... Ahí estoy. Ahí mientras... Hola, ¿se escucha? Perfecto. Ahí levantó la mano Luis. Ahí ya te doy el audio. A ver, vamos a organizarnos. Esta parte es la más complicada. A ver. Sí, ahora creo que me escuchan. Ahí estamos, sí. Bueno, gracias a los, muy breve, gracias a los que organizaron esta hermosa reunión de Zoom y gracias a Mariano por su habitual capacidad didáctica para explicar sencillo algo muy complicado. Una pregunta, ¿cómo podría, vos decías el caso de Chile, cómo ha avanzado con una política inteligente para aprovechar su presencia, y también el hecho de cómo Brasil ha avanzado con su política antártica? Más allá de todos los debates que podamos tener sobre qué capacidades estatales quedarán post pandemia, lo que sí está claro es que van a ser menos, y por lo tanto, pero para todos. O sea que me parece que ahí hay un punto donde te pediría que a nivel de lo que llamaríamos, así como en el caso nuestro, cuando hablamos de temas específicos militares, hablamos de una comunidad epistémica de académicos que trabajamos en Brasil y en algunos casos con Chile, todos nuestros temas de seguridad y estrategia en la región. ¿Cómo funciona esa? ¿Qué posibilidad hay de fortalecer un relacionamiento con las comunidades científicas, académicas y políticas, de algún modo, en términos de partidos, de instituciones, que tengan anclaje en el sistema político para políticas comunes con esos países? Vos mencionaste a Leal, y bueno, recuerdo que su viejo sueño de la Antártida latinoamericana, ¿no? Entonces, por ahí venía un poquito la pregunta, Mariano, gracias.
Bien, sí, te agradezco la pregunta. Mira, en primer lugar, nosotros debemos entender que pertenecemos a un continente. Ese continente es un continente con un montón de posibilidades. Ahora, también tenemos que pensar en lo propio. La próxima reunión en donde va a estar Eduardo Schwein, Eduardo decía, y voy a usar una frase de él que después se la van a preguntar a él, decía, todo muy bien, somos todos muy amigos, pero cuando se lotee la Antártida, todos vamos a sacar la garra y vamos a querer rapiñar lo que haya que rapiñar. A partir de acá es que Argentina tiene que tener una posición solidaria, que era la posición que tenía Perón cuando crea la comisión, no la crea, sino cuando fortalece la Comisión Nacional del Antártico, que dice, nosotros podemos discutir con Chile y podemos discutir con Latinoamérica a quién le pertenece la Antártida. Lo que estamos seguros es que no le pertenece a ninguna potencia extracontinental. Entonces, ahí, a partir de ahí definimos, pero también tenemos que fortalecer nuestra posición. Chile fortaleció su posición a costa de la resignación de los espacios que Argentina dejó libres. Lo último que mostré es la escenificación de lo que debiera ser la política nacional en el territorio fueguino, pero no que cada uno haga lo que le parece hacer, que esto es una de las cuestiones que nos deja mal parados y que inclusive no pudimos recuperar, y hago un mea culpa, en la gestión nuestra, no lo pudimos recuperar esa conducción unificada. Porque esa conducción unificada no es ir en contra de las Fuerzas Armadas, que han hecho una excelente labor y gracias a ellos tuvimos campañas antárticas. Pero no podemos dejar que las cuestiones estén libradas al azar, por eso necesitamos alguna fortaleza mayor. La industria, las pymes, el desarrollo de la industria naval, es algo que nos puede dar una fortaleza si vemos la crisis como una oportunidad. Si vemos que no va a haber plata estatal, pero ya tenemos el Irizar, ya tenemos los Hércules, ya tenemos las bases, ya tenemos la zona, el aeropuerto, ya en Tierra del Fuego, el CADIC, y tendríamos que rever alguna cuestión de empresas privadas que trabajen con el Estado, no quiero decir los PPP, porque no era partidario del EPP como está, la participación público-privada como estaba planteada en el gobierno anterior, pero sí empresas de capital argentino que pudieran sostener el aeropuerto de Petrel, que pudiéramos ver también otras cuestiones de desarrollo y que hubiera ganancias para la Argentina. Y mientras tanto, ver con quiénes nos aislamos. Nos vamos a aliar, perdón, ¿con quiénes nos vamos a aliar? ¿Nos vamos a aliar con Alemania o nos vamos, que terminó en aislamiento, eso es lo que quería decir, con el Reino Unido, que nos termina aislando como país porque solamente queríamos cooperar con el Reino Unido de una forma estúpida, o vamos a trabajar con países que quieran sostener el espacio argentino? Yo siempre hablo de Bulgaria. Cuando senté a hablar al embajador de Bulgaria y al director del Instituto Antártico Búlgaro, que hablaron en español, dijeron, nosotros vamos a sostener la política sobre Malvinas, dijeron Malvinas, en el futuro, pero no lo pudimos hacer en los últimos 4 años porque la Cancillería Argentina no nos recibió nunca. La Cancillería Argentina no recibió a los que sostenían las políticas argentinas. Bulgaria es un país chico que tiene, sí, es un país chico, pero tiene votos. La República Checa la perdimos, se fue con Chile. Perdimos la cooperación que teníamos con España. España no pasa más por los puertos argentinos, salvo por ahí nomás. China firmó un acuerdo con nosotros, pero firmó también con Chile y se fue. Ahí le digo que salga. Sí, ahí le digo, chao. Y fue a Punta Arenas. Entonces, a partir de esto, es las capacidades que tenemos que sostener. Bueno, veamos si hay mucha gente en el Irizar, bajemos la cantidad de gente que hay en el Irizar. Hay mucha gente en los árboles, bueno, bajemos y que cada uno resigne algo para que Argentina pueda crecer en su conjunto. Perfecto. Ahí Nicolás Sierra también quería hacer una pregunta. Ahí ya te habilité el micrófono. Gracias.
Buenas tardes a todos, excelente exposición, estoy muy contento de haber escuchado al doctor Mariano Memoli, y mi pregunta es con respecto al tema de las caídas de las capacidades. Mi duda es en respecto a la posible finalización de la cláusula que prohíbe la explotación de los recursos antárticos, o sea, de los recursos mineros, como es el Protocolo de Madrid. Y acoplando lo que usted dijo recién de con quién puede cooperar Argentina, yo le consulto, ¿no sería quizás, teniendo en cuenta el orden internacional cambiante que está imperando actualmente, intentar cooperar un poco más con Rusia, que sería como el equilibrio natural contra Estados Unidos y el Reino Unido? Gracias. Bueno, mira, Nicolás, Rusia muchas veces nos dio la espalda a nivel de Antártida, y los que se aislaron fueron ellos. Se exploraron cuestiones con Rusia. Todos los países, incluso China, cuando en una reunión que tuvimos a fines del 2019, con un consejero de la un consejero legal de la Cancillería china, China no está interesado en los recursos minerales, no están interesados la mayoría de los países a hoy en los recursos minerales, y esto va a tener 5 o 10 años más con la caída del precio del petróleo y esta situación como está. Lo que nos convendría a nosotros es desarrollar nuestras propias capacidades y ahí sí ir solos para desarrollar la tecnología extractiva, volver a pensar también en cómo podemos aliarnos con empresas, no con países, pero siempre bajo YPF o alguna institución nacional que pueda hacer extractivismo en la zona. No vamos a tener socios en esta. No creo que haya socios. No creo que haya gente que nos defienda. Ahí vamos a tener que ir solos porque estamos hablando de recursos muy importantes y creo que sí tenemos la capacidad para aliarnos y desarrollar algunas tecnologías. Y en esto sí también la industria de la defensa tiene mucho para decir. No creo que podamos tener un buque para ir tan abajo como tiene el Reino Unido o como han desarrollado algunas compañías, pero sí se puede ir aproximando esas cuestiones en Argentina. Todos los países, en lo que yo estoy leyendo hasta ahora de la geopolítica antártica, ninguno va a ir a tirar para atrás la Convención de Recursos Minerales, ni va a liberar la explotación de recursos minerales, porque tampoco nadie tiene la capacidad de hacerlo solo. Podría ser Estados Unidos, pero Estados Unidos le tiene miedo a China y le tiene miedo, una forma de decir, a Rusia. Entonces, por ahora no va a ser. Estamos, le doy la palabra a Eduardo Fernández, que quería preguntar. Sí, mira, la cuestión, espero que se escuche bien. Sí. Lo que me parece importante es que no hay un planeamiento estratégico. Entonces no tenemos medidas a largo plazo. Vos hablaste muy bien en tu exposición y te felicito de la exposición que hiciste, de todo lo que fue desde los inicios del Tratado Antártico a hoy y las distintas variantes que tuvo la República Argentina y en función de los distintos intereses que hubo a nivel nacional. Si nosotros no tenemos un planeamiento estratégico respecto al continente antártico y a lo que significa la soberanía nacional, vos podés o pensás que todo lo que nosotros podemos explorar en diferentes acciones, ya sea por pymes, ya sea sea nacionalizando, por ejemplo, YPF, concretamente Astillero Río Santiago, que Astillero Río Santiago pueda ser realmente un buque que pueda explorar el continente, nosotros podemos llegar a hacer esa exploración del continente antártico que nosotros necesitamos como país, o necesitamos un planeamiento estratégico de acá a 20 años y que venga el gobierno que venga, no se cambie.
porque lo vimos con Fori, lo vimos con Malcorra, qué pasó y qué pasó antes del 2015. Bueno, es un excelente planteo porque ese es el nudo de la cuestión. En una de las últimas imágenes que yo proyecté, hablábamos de ciertas cuestiones estratégicas. Nosotros tenemos que darnos una política a muy corto plazo para revertir la última parte de tu pregunta o de tu exposición, revertir la política de Fori y la política de Malcorra. Hemos hecho charlas con la gente de los astilleros Tandanor y Río Santiago, junto con las pymes vinculadas a la industria naval, además de las dos universidades que tienen, la UTN y la de Buenos Aires, que tienen la carrera de Ingeniería Naval. Habría que incorporar arquitectura para el diseño de buques antárticos, que perfectamente se pueden hacer en Argentina. Si pudimos hacer a nuevo el rompehielos, que prácticamente fue la construcción de un buque nuevo, y hacer un rompehielos del tamaño del Irizar cuesta y cuesta mucho, por eso tardó tantos años, porque no había capacidad instalada para hacer el rompehielos. Eso cuesta realmente mucho y se logró. Un buque logístico para el norte de la península antártica y la posibilidad de hacer abastecimiento a las bases argentinas, a las otras bases, es muy fácil de hacer. Se puede hacer. Y están dadas las condiciones para hacerlo. La posibilidad de incorporar nuevos aviones lo podemos hacer y Argentina tiene la capacidad para hacerlo. Habría que ver un poco más FADEA cómo está. FADEA no está bien para nada, pero podríamos dejarlo para más largo plazo, porque no tenemos la capacidad para recuperar la flota aérea, como si la podríamos empezar a recuperar para la flota naval. Tenemos aeronaves, tenemos helicópteros, eso sí se podría recuperar. Y después de ahí pasamos a la segunda etapa, que es el largo plazo. El largo plazo está a nivel central en la Comisión Nacional del Antártico, en tener un organismo autárquico que sea independiente, como fue la Comisión Nacional Aeroespacial o la Comisión de Energía Atómica, esas que han funcionado a lo largo del tiempo y que han soportado los cambios políticos y estos cambios pendulares tan bruscos que tiene la Argentina. Entonces, de esa forma, con una conducción unificada y diría colegiada de alguna manera, con una formación de cuadros, que creo que fue una de las primeras intervenciones o preguntas que hicieron, con una formación de cuadro técnico-políticos dentro de los propios partidos políticos, para que esta sea una discusión que se dé, también va a permitir políticas a largo plazo y tener políticas a 20 años. Estamos viendo las áreas marinas protegidas, cuando uno va a la historia, empezaron en 1975 a plantearse y recién se materializan con una fuerte oposición de China y de Rusia a partir de hace 2 años. Entonces, fíjense cómo juegan al ajedrez las grandes potencias. Nosotros no lo hicimos porque no quisimos hacerlo. Sí tuvimos un sostén, hablamos de políticas a largo plazo, pero también el desarrollo a futuro de esas políticas, no solamente hacer mantenimiento. Lo que bien planteabas, ¿para qué queremos cada una de las bases? No lo tenemos en claro, no lo tiene en claro el sistema político argentino. Cuando uno hace esta pregunta, algún político que tiene un cargo vinculado a esta temática, no responden. Entonces, si no responden, bueno, recurran a alguien que pueda dar un consejo, que sería un directorio en una comisión nacional, que sea autárquica, que sea independiente. Entonces, esto permitiría mayor debate, mayor profundidad del debate y mayor cantidad de medidas que podamos tener y una mayor estrategia con planificación. Si le tenemos miedo al debate político y al debate como estamos teniendo ahora, donde haya cuestionamientos a las políticas que se hacen, si estamos en una política de ciguana, decir que sí a todo, nos equivocamos, vamos a ir a chocar contra el iceberg. Acá hay que tener resolución, hay que tener capacidad de maniobra y hay que escuchar a todos los que saben.
Si nosotros nos hubiéramos mantenido aparte de la opinión de las Fuerzas Armadas, hubiéramos hecho muchos sapos, más de los que hicimos tal vez. Pero hay que escucharlos también, hay que escuchar a los científicos, hacia dónde van, pero no darles un cheque en blanco a nadie, sino tener una conducción, y cuando se adopta una decisión la seguimos hasta el final, que es lo que han hecho los grandes países. A lo largo de estos años que participé en los foros internacionales, vi cómo sostenían las políticas antárticas, y nadie hablaba mal del que se iba, todo lo contrario, hablaban bien, aunque no les gustara ni un poquito las políticas que tenían. Nosotros somos los únicos que tenemos esta cuestión tan especial de ir en contra de nosotros mismos. Claro que cuando vamos en contra de nosotros mismos y le decimos a los británicos, vamos a cambiar la política del gobierno anterior porque se robaron todo, te aplauden, si es lo que buscan. Entonces, esto no se hace, no es conveniente hacerlo, porque va en contra de nosotros mismos. Esto es lo que no planificamos, y esto es lo que tenemos que planificar. Entonces, vuelvo, y ya con esto cierro este razonamiento, a la centralidad de política 83 hasta ahora. No apareció, salvo en la de Néstor Kirchner en el año 2003, que permitió que los grupos técnicos que estábamos en esos momentos metiéramos una plataforma de política antártica. Después se habló poco en los equipos de Alberto Fernández y ninguno más en estos momentos. Entonces, esto es lo otro que tenemos que lograr. Perfecto. Ahí le damos la palabra al compañero Lisandro Vives, que también quería preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Mariano, quería hacerte una pregunta. Vos al inicio de tu presentación, que fue excelente, marcaste algunas estrategias de diversos países, especialmente de Gran Bretaña, con respecto a acciones que tienen que ver con alianzas de comunicación, difusiones educativas, alianzas con organizaciones de conservacionistas a escala mundial. Hablamos mucho de las capacidades que tienen que ver con la estatalidad, con la defensa, con las relaciones exteriores. Tal vez pensar, o que nos digas, ¿qué alianzas pensás hacia adentro de nuestro país con esos sectores, con el sector de turismo, para desarrollar estrategias que no solo tengan que ver con la estatalidad propiamente, sino con el poder más blando y con el trabajo hacia adentro en relevar y hacer importante esto hacia adentro de todos los argentinos y las argentinas, porque lo que no se conoce, obviamente no se defiende? Buena pregunta. Considero, en primer lugar, que hay que sentarse a hablar con el Ministerio de Educación para hablar de políticas en los 3 niveles. Hay que sentarse a hablar con el Ministerio de Cultura para establecer procesos de comunicación, no solo en los canales de televisión, sino también en todo lo que sean las redes sociales y en todo lo que sea la cuestión cultural argentina. Tenemos que sentarnos a hacer estrategias con turismo para que desarrollemos en la Argentina no hay turismo argentino hacia la Antártida, son muy pocos los que pueden ir hacia la Antártida. E inclusive algo que me comentaba un amigo, que cuando el dólar estaba 1 a 1 en la provincia de Tierra del Fuego, la gente prefería ir a conocer el Caribe que ir a la Antártida, y tenían la posibilidad de hacerlo. Pero desarrollar un turismo social argentino, que cuando en aquel momento Perón planifica Chapadmalal y planifica ciertos destinos turísticos, qué sé yo, las termas de Río Hondo, cuando planifica otro tipo de turismo social, bueno, pensar en hacer lo mismo con la Antártida, no alojarlos en la Antártida, pero sí que puedan ir más cantidad de argentinos a la Antártida a través de las posibilidades argentinas, no utilizando las capacidades militares. Porque la primera operación que yo tuve cuando fui director nacional del Antártico, me la hizo Hernán Lombardi, que era el saliente ministro de Turismo de la Rúa, que quería que utilicemos los Hércules antárticos para llevar a los grupos turísticos. Me metieron una cámara de TN en el despacho
y me armaban una operación terrible para apretarme para ese turismo. No, eso para nada, eso no lo tenemos que hacer. Pero sí tenemos empresas y tenemos gente que lo puede hacer, o lo hacemos a través de las fundaciones, tener nuestras propias fundaciones. Nosotros creamos en el año 2010 la Fundación Pro Antártida para hacerle frente a las fundaciones pro-británicas que se estaban dando para el sostenimiento ambiental y manejarlo, y también tener alianzas con las fundaciones transnacionales, porque tenemos que marcarles también el terreno y formar parte de lo que se llama ASOC, que es la Coalición de Organizaciones Ambientalistas para el Atlántico Sur y Antártida, y participar nosotros también desde un punto de vista diferente al que tienen ellos, para generar espacios nacionales en este pensamiento. Y después sí, hacer alianzas con las universidades, y a través de las universidades fomentar un turismo científico hacia la Antártida. Ese turismo científico hacia la Antártida que signifique que puedan ir gente de pregrado a conocer la Antártida, pero a través de Argentina, que hablen español. Entonces lo hacemos a través de ese sistema. Para el año 2000, cuando se planifica una actividad, la Universidad del Salvador hizo algo que se llamó la Reunión Cumbre Mundial, que terminó en la Antártida, y vinieron 2 premios Nobel. Estuvieron 2 premios Nobel. No se pudo aterrizar en la Antártida por mal tiempo, no importa. Pero todos vinieron a la Argentina para ir a la Antártida con Argentina. ¿Por qué no lo hacemos con todas las universidades y planificamos también ese tipo de actividades? Y ya ahí empezamos a abrir, empezamos a difundir en inglés y en otros idiomas, en los idiomas más hablados. Si es necesario hablar en chino, hablemos en chino, pero difundamos hacia el exterior y no nos cerremos en nosotros mismos. Entonces, esto lo llama diplomacia científica Australia, y Australia dice algo que a veces en Argentina no lo entendemos. Yo voy a abrir mis universidades y mis instituciones científicas a los distintos países del sudeste asiático para exportar la ideología australiana al resto del mundo. Mientras que nosotros, cuando vemos extranjeros que son latinoamericanos en nuestras universidades, los deploramos y no nos interesan porque queremos ver rubios de ojos celestes, cuando esos jamás van a difundir por el resto de Latinoamérica la posición argentina. Entonces tenemos que ver a quiénes nos asociamos o cómo hacemos esta diplomacia científica que tenemos que salir a sustentar desde nuestras propias convicciones. Esto es lo que tenemos que demostrar para Latinoamérica, para Hispanoamérica, porque de pronto nos llamaba México, de la Universidad Autónoma de México, que querían entender en los procesos antárticos a través de Argentina. Y lo podemos hacer a través de las fundaciones, para tener fundaciones con países, qué sé yo, que pueden ser del sudeste asiático y que quieren ir a la Antártida. Perdimos Turquía, que se fue con Chile, y Turquía invertía un dinero importantísimo, y lo podríamos haber capitalizado nosotros, solamente porque queríamos cooperar con el Reino Unido y mostrarnos abiertos al mundo a través de los países centrales que no nos dejaron absolutamente nada. Bueno, esto creo que es lo que debemos hacer. Ahí estamos, le doy la palabra a Ale Portatadino. A ver, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Ahí ¿Me está, escuchan? perfecto. Sí. Bueno, no, primero que muchos saben, yo vivo en Ushuaia, y lo que nos cuestionamos mucho es cómo puede ser que, primero, en un gobierno nuestro todavía siguen funcionarios en actividad y con poder de decisión que fueron parte del Pacto de Fonradón y Ducan. Después, lo del debate político, también nosotros vemos que hay un miedo por desconocimiento entablar esos debates. Acá vino Filmus la vez pasada a Ushuaia, y un pequeño detalle, no se sabía la Marcha de las Malvinas, cuando la Marcha de las Malvinas es el himno oficial de la provincia y la ciudad de Ushuaia, o sea que venga un funcionario
a un acto a la ciudad de Ushuaia, y que encima es representante de Malvinas, por los temas Malvinas, y que no se sepa la marcha de las Malvinas, porque yo estaba en el escenario en ese momento, deja a las claras el nivel de improvisación que tenemos. Y después, con el tema de los buques, nosotros tenemos toda la capacidad, no solamente de construir, yo soy ingeniero, sino que de reformar, por ahí tenemos buques que no le estamos dando utilidad, que tiene la Armada, que los podríamos reformar. Horacio Testamanti es un gran amigo y conocido, los podríamos reformar y con eso empezar a tener una flota que pueda abastecer a nuestras bases de manera regular, ¿no? Entonces eso es lo que quería hablar y también decir qué está pasando, que seguimos contando vueltas con todo esto y nada, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, sí, lo entendí, claro lo que dijiste. Bueno, creo que forma parte de la revisión que tenemos que hacer y la importancia del debate político. Nosotros nos debemos un debate político en serio y necesitamos administrar mejor el debate político. Porque, como en un momento se dice, si nosotros no tenemos cuadros políticos propios, salimos a comprar grupos políticos llave en mano, donde ya vienen con todas las soluciones que nosotros no somos capaces de implementar. Entonces dejemos de buscar cuestiones políticas llave en mano y, aunque sea costoso, demos el debate que tenemos que dar. Y demos el debate hacia dónde queremos ir, que era lo que preguntó Lisandro Vives hace un momento. Sí, lo de la industria naval es tal cual. Creo que tenemos la posibilidad de la industria naval. También, si empezamos a ver y hablar con los distintos sectores de la producción del campo nacional, vamos a encontrarnos que, por ejemplo, lo que tenemos dentro de lo textil también es muy bueno. Y si nosotros no necesitamos, por ejemplo, una de las cosas que hablamos con países europeos muy chicos en cuanto a sus programas antárticos, de explorar las posibilidades logísticas, decimos, che, ¿por qué en vez de pagar un sobreprecio desde Europa hasta Sudamérica, sobre todo hasta la Argentina, no viajan con lo opuesto y tenemos galpones logísticos en la provincia de Tierra del Fuego, donde nos encargamos de hacerle la logística y ustedes si quieren alquilan, si quieren compran los productos argentinos y nosotros nos encargamos de tenerlos en Tierra del Fuego y transportárselos hasta un delivery. Y hacemos el delivery, el famoso delivery. Y hacemos eso. Estaban chochos. Y estaba la posibilidad de hacerlo, pero no se pudo hacer porque empezó la máquina de impedir. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿qué necesidad tienen de pagar un costo extra por el traslado en aviones comerciales de, qué sé yo, 500 kilos? Que es la ropa, la comida que se traen de Europa hasta acá. No la traigan más. Por esa plata nosotros se la dejamos acá, la tienen fresca, no necesitan hacer todos los trámites aduaneros. Si vemos la ropa antártica que nosotros usábamos, era la de una empresa sanjuanina, la empresa Ansilta. Es más, cuando la llevamos a las reuniones internacionales, que nuestra idea era llevar empresas argentinas a las reuniones internacionales para que formaran parte de nuestra delegación y en lo que llamamos las márgenes de la reunión pudieran hacer el lobby propio con distintos programas antárticos, la cuestión funcionó bien. ¿Quiénes metimos inicialmente para probar si esto funcionaba? Llevamos Ansilta a una empresa que fabricaba unos iglúes de polímero de carbono que funcionaban muy bien en la Antártida y llevamos ARSAT para que vendiera comunicaciones satelitales a través de Argentina. Resultó que los británicos se pusieron locos cuando vieron que el ARSAT-2 tenía mejor pisada que los satélites de ellos para comunicaciones antárticas. Que teníamos una internet importantísima en nuestras bases antárticas que era gratis. Ellos la tenían que pagar a un valor que era insostenible para ellos. Bueno, todo eso es cuestiones que tenemos que dar. Pero estas cuestiones las tenemos que dar, a ver, no las tengo que dar yo. Tenemos que sentarnos y escuchar, bueno, ¿qué quieren la producción argentina? ¿Nos vamos a sentar a hablar con los textiles? Hablemos con los textiles. Nos vamos a sentar
hablar con los productores de alimentos, nos sentamos a hablar con los productores de alimentos, nos sentamos a ver qué necesitan, nos dicen, nuestro principal problema de comprar en Argentina es que, miren lo que nos dicen, la mayonesa viene en frascos de vidrio. No, le decíamos, vienen en otros frascos. Bueno, pero a nosotros no nos los venden. ¿Qué nos está pasando? Que terminan comprando en Chile, en Punta Arenas, que le venden el envase de plástico y nosotros no se los vendemos. Yo lo quiero, qué sé yo, embalsamar al que le dijo que lo único que hay es ese envase de vidrio. Nos tiró para atrás todo lo que nosotros podríamos hacer. Entonces, si el Estado no tiene capacidad de hacerlo, listo, lo hacemos a través de fundaciones o lo hacemos a través de agencias. Pero nucleémonos para desarrollar esto y conseguir recursos genuinos para sostener nuestras campañas antárticas. Ahí estamos. Yo no tengo más preguntas. ¿Alguien más que quiera decir algo? Puede ahí sumar, ahí anotadas, no se anotó más nadie. Así que te paso, Ramón, ¿estás por ahí? Te paso la... Sí, acá estoy. Bueno, Mariano, nada, mil gracias. En principio yo creo que hiciste un balance muy minucioso, muy certero de la situación que tenemos como nación y los desafíos que planteás. Me parece que, por desgracia, en las charlas que venimos haciendo, y ya hace un par de años, siempre se repiten dos ejes centrales. Uno es, ¿a qué queremos jugar? ¿No? ¿Qué país queremos ser? ¿Cuál es nuestro destino? O sea, ¿cuál va a ser nuestro norte, nuestro nuevo desafío, nuestra nueva epopeya? No puede ser que sigamos discutiendo la deuda y el hambre en un loop eterno que ya lleva 40 años, con altibajos más, altibajos menos. Y el segundo es cómo hacemos para darle a eso una densidad nacional. Ahí Lisandro preguntaba y vos hacías un poco eco, y el espacio este lo que intenta es hacer eso. ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones de dirigentes políticos tengan estos temas presentes? Porque vos decías, cuando propusiste la Comisión Nacional del Antártico, que también es una idea que lo charlé varias veces con el Chango, hay decenas de dirigentes políticos, sindicales, empresariales, que no tienen ni la más remota idea. Entonces, la discusión siempre se centra en administrar la pobreza. Y en ese sentido, yo creo que nos falta mucho poder explicarle al conjunto del pueblo argentino que el krill, la merluza negra, lo que decía el otro día Tetamanti con respecto al canal de Magdalena, la industria naval, etcétera, 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 tienen un impacto directo y real en el cotidiano de su vida. O sea, ¿cuál es la conexión entre la merluza negra y la cloaca en Almirante Brown? Bueno, esta. Argentina tiene riquezas que están siendo depredadas constantemente en un proyecto de país que todavía no se termina de configurar. Y este debate, este pequeñísimo debate, intenta colaborar en eso. Así que, para cerrar y no dar más vuelta, invito a todos los compañeros, compañeras que hoy se hicieron presentes acá, a que debatamos y que intentemos militar esta idea de las capacidades nacionales, esta idea de una nación que, como dice el presidente, se debe poner de pie. Bueno, que esto sea un piso para poder construir un país que tenga destino, que tenga futuro. Así que, bueno, el jueves que viene nos vamos a juntar con Eduardo, con el Chango, para hablar un poquito de política exterior, de cuáles son los instrumentos que tenemos, que tuvimos, y vamos a irle dando continuidad. Vamos a tocar estos temas que vos planteabas hoy, Mariano, también de energía, de la infraestructura crítica, también el tema y el rol de las Fuerzas Armadas, el sistema de seguridad, de inteligencia, es decir, temas troncales que constituyen lo que para mí, o por lo menos son inevitables para un futuro que nos saque de esta postración y esta letanía que tenemos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, a llevar la cuarentena con dignidad, militemos, trabajemos, metámosle para adelante, que otro futuro por ahí es posible. Bueno, agradecido por el tiempo que nos dieron, y sí, también es interesante el debate que se planteó a posteriori. Una de las cosas que quiero decir, que me olvidé de decir, pero me van a retar, es la cuestión de género
que también fue importante para nosotros, y que habíamos propuesto que para evitar cuestiones que se dieron bastante feas y que pasaron ahora también, de acosos, de abusos, habíamos planteado hacer una mesa de género a nivel de campañas antárticas. Es un tema que me olvidé. Pido disculpas a todas las mujeres, pero es una cuestión que también nosotros hicimos, formar jefas de base, o sea, mujeres que condujeran las bases, porque no es un tema menor en esto. Si hablamos de igualdad y hablamos de cuestiones a nivel nacional, eso también lo hacíamos, y que se dio naturalmente. Digo naturalmente porque no se necesitó de nada para lograr prácticamente el 50-50 en cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisión antártica y en la conducción de proyectos científicos antárticos. Con eso ya cierro, me despido de ustedes y les agradezco la presencia. Un abrazo. Otro.